15. 15. ¿Ya son 15? Sí, 15. 15 años de un nacimiento que hizo historia. Y hoy lo recordamos con los protagonistas. 5. 5. Son 5. 5 tipos relevantes de la política. Cuentan la historia y hablan del futuro. Pero también hablan del presente. Un presente dominado por el tarifazo. La energía no es gratis. La energía cuesta. Hay que ahorrar energía. Hay que consumir menos. Che, entonces, ¿no será un derroche 2 conductores para un solo programa? ¿Te parece? Sí. Mejor te apago. No, pará, Darío, encendeme. Todavía tengo cosas para decir. Bueno, dale. Gracias. Hay que decir que las tarifas se convirtieron en el principal problema político del gobierno nacional. Ruidazo, marchas y protestas. Gobernadores en rebeldía. Intendentes enojados. Empresarios preocupados. Aliados ofendidos. Congreso en ebullición. Tienen el problema de tener el huevo de la serpiente metido en Balcarce 50. Una bomba de tiempo. Y lo peor es quién dirige la brigada antiexplosivos. Si hubiera habido otra manera, créanme que la hubiera hecho. ¿Vuelve el gran hermano? Empresarios, periodistas, dirigentes políticos que van a poder ser espiados las 24 horas del día. Descubre quién te está espiando a través de tu teléfono inteligente. 5. Protagonistas. 15. Historia. Tarifas. Ruidazo. Gobernadores. Aliados. Intendentes. Bomba. Brigada. Sonamos. Qué bueno que estás ahí. Porque esto... Esto recién empieza. Esto recién empieza. ¡Esto recién empieza! ¡Bueno! ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas, ¿por qué no? A esto recién empieza por la pantalla de C5N con un día asignado en el peor momento, sin lugar a dudas, del gobierno nacional en estos 2 años y 4 meses que lleva al frente del Ejecutivo, Darío. ¿Cómo andás, Iván? Y tenemos un programón ya anticipado porque se cumplen 15 años, faltan 2 días nomás, porque el 27 de abril del 2003 fue la primera vuelta de aquella elección que después terminaría llevando a Néstor Kirchner a la presidencia. Y aquí está, en Esto recién empieza, su primer gabinete. Efectivamente, pero no va a ser un programa de historia, va a ser un programa con horizonte de futuro. Figuras que luego fueron, no en ese momento, pero después reivindicadas por una buena parte de la clase política, de la clase sindical, empresarial. ¿Qué recuerdan de ese momento? ¿Qué recuerdan de los gobiernos de Cristina Kirchner? Muchos de ellos los vivieron, otros no. ¿Y qué ven para adelante? Una pregunta que el peronismo ya lo hizo promesa. ¿Hay 2019? ¿Hay 2019 para el peronismo? ¿O lo que ocurrió hoy en la Cámara de Diputados fue una unidad de acción, mejor dicho, sin unidad de concepción, como sostienen algunos diputados y senadores más vinculados a los gobernadores, Darío? Pasado, futuro y también presente, porque hoy se vio la peor cara del tarifazo y también otras cosas que pasaron en el Congreso que vamos a ir viendo, pero si quieren, ya arrancamos con el primer gabinete de Néstor Kirchner. En orden alfabético, para que ninguno se enoje, Alberto Fernández, que en aquel momento era jefe de gabinete de ministros. Alberto, gracias por venir. No, gracias a ustedes. ¿Cómo les va? Aníbal Fernández, ministro del Interior en su momento. Aníbal, lo mismo. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme al canal Volver. Daniel Filmus, que era ministro de Educación. Daniel, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y que recordamos que fue una de las primeras... de las primeras cuestiones que destacó Kirchner, aquel conflicto en Entre Ríos, ¿era verdad? Juntitos fuimos juntitos. Bueno, ya se están peleando por el cartel. No, fuimos Ginés juntitos, acompañándolo. Ginés González García, ministro Hola. de Salud. ¿Cómo están? Y Carlos Tomada, ministro de Trabajo. Muchas gracias a todos por haber venido. Bueno, inicialmente, más que para hacer una cuestión de historia, ¿había pesada herencia en ese momento o pesada herencia recibió Mauricio Macri, como dice? Acá tenemos 2 ministros del gobierno anterior que venían de la pesada herencia, así que pueden hablar ellos. La pesada herencia tiene que mirarse desde el 95 para adelante, después del tequila, 48 bancos caen. Esa pesada herencia es la que hace que el golpe de Furca al gobierno de la Rúa sea indetenible y que genere el conflicto que generó 5 presidentes, un conflicto de un presidente elegido por el artículo 78 de la Constitución y que funcionó de la mejor manera que se pudo hasta que se llamara elecciones. Y la pucha sí dejó una herencia pesada, terrible. Néstor hablaba permanentemente de la necesidad de sacarlo del
del infierno, decía, siempre utilizaba el mismo término, y costó mucho salir del infierno para que la derecha corrupta esta la vuelva a meter como lo está haciendo. Entonces, claro que sí que la herencia que había quedado era muy mala. ¿Alberto? Hay una historia muy repetida, o una lógica muy repetida, que dice que en verdad toda la tarea la empezó Duhalde y que nosotros agarramos como un viento de cola que nos dejó seguir andando. La verdad es que Duhalde fue muy importante, porque Duhalde fue el hombre que apagó el incendio, ¿no? Y la verdad es que hay que reconocerlo, que fue un bombero impresionante, porque lo que él recibió fue un caos enorme. Ahora, nosotros recibimos cenizas, no es que nosotros recibimos algo edificado. Porque hay que acordarse, era un país que estaba en default, su deuda externa era el 150% del PBI, la pobreza era del 57%, la desocupación era del 25%, la Corte Suprema era la mayoría automática, amenazaba con dolarizar la economía. No teníamos ningún canal de crédito abierto ni con el Fondo Monetario, ni con el Banco Mundial, ni con el BID. Teníamos todos los canales de crédito privado cerrados por el default. Si eso no era el infierno, no sé qué era el infierno. Y ese 27 de abril, que las elecciones sale segundo Kirchner y se juntan y empiezan a cranear lo que era la estrategia para la segunda vuelta, que después no se da. ¿Qué de eso hoy hay en cuanto a la impronta y la forma de hacer política? ¿Qué quedó en el kirchnerismo, en el peronismo? Yo creo que el mérito que tuvimos en aquel momento con Néstor fue haber entendido que para poder llegar a una segunda vuelta era necesario ser segundos, porque el primero era claramente Menem. Y entonces, para ser segundo, el apoyo de Duhalde era central. Y por eso yo muchas veces no me gustó cuando se lo atacó a Duhalde, porque la verdad es que nosotros le debimos mucho del apoyo de Duhalde para poder llegar al gobierno. Y ahora, la realidad es que Néstor en ese momento asomaba como la única novedad de la política argentina, porque Menem ya había sido presidente, porque Carrió ya había recorrido todos los canales, porque Rodríguez era gobernador desde el año 83, porque Rodríguez Murphy acababa de ser ministro. López Murphy, ¿qué dije yo? Rodríguez Murphy. Ah, ¿qué dije? No entendí. Rodríguez Murphy. No, López Murphy. Rodríguez es López Murphy. Entonces, ya había sido ministro. Entonces, la única novedad era Néstor. Yo siempre digo que todos estaban en la política argentina ya por el 73 y el único que estaba en la plaza era Néstor. Que ese era el cambio. Era alguien que había estado en la plaza y había accedido al balcón. Creo que eso ha sido lo que creo que gran parte de la sociedad vio y por eso cuando Menem desiste de ir a la segunda vuelta, lo hace porque todos los datos que teníamos era que el triunfo era más o menos 75-25. Déjeme recordar, y ahora voy con Carlos, porque hay un tema que en ese momento fue muy importante y que hoy vuelve a ser tema de discusión, siempre en la Argentina, digamos, seamos serios, que es el tema del empleo, la calidad del empleo, la cantidad de empleo, etcétera. Pero también les quiero preguntar, no por todos los ausentes, sino por los ausentes sin voluntad. Hoy estoy hablando del arquitecto Julio Miguel De Vido, porque estaban De Vido, Lavagna en Economía, Alicia Kirchner en Desarrollo Social, Pampuro en Defensa y Vélez en Justicia completaban esto. Y Bielsa en Cancillería en Relaciones Exteriores. Tomada, ¿cómo se salió de ahí y qué pasa hoy que muchos datos sostienen que el nivel de empleo es mucho mejor o un poco mejor que la última administración kirchnerista? Mira, un poco completando las respuestas anteriores. Como dato de la pesada herencia, nosotros teníamos por día en la puerta del Ministerio de Trabajo, por día, 2 o 3 movilizaciones. De gente que a veces no pedía nada, solamente pedía que los viéramos, que supiéramos que existían. Negociaciones que terminaban negociándose kilos de pan y kilos de carne, no salarios o condiciones de trabajo. Esa era la pesada herencia de la Argentina. ¿Qué dejó y deja Néstor Kirchner en principio y muy pertinente con lo que está pasando en estos momentos, con las declaraciones del ministro del Interior o del mismo presidente sobre el único camino? Néstor demostró que había otro camino. No es cierto que Néstor siguió el único camino posible. Néstor exploró otro camino cuando le ponían en la tapa de los diarios cuál era el camino que tenía que seguir. Y no lo siguió. Y siguió un camino que fue, a mi parecer, haber colocado en el centro la política de ingresos. Salarios, empleo y seguridad social.
lo que para nuestro gobierno fue un eje central de las políticas públicas, para este gobierno es la variable de ajuste. Para este gobierno la variable de ajuste es la seguridad social, el salario, que cada vez la capacidad adquisitiva del salario baja, y la pérdida de calidad, no solamente de cantidad, sino de calidad del empleo. ¿No pensaron en mudar el Ministerio de Trabajo para que haya menos movilizaciones? Mira, nosotros, por empezar, nosotros no lo pensamos, a veces daba ganas, por supuesto, pero dicho más anecdóticamente, nosotros sabíamos que la puerta del Ministerio de Trabajo era un lugar donde se expresaba una conflictividad, pero era una conflictividad luego, una conflictividad derivada de la puja distributiva, una conflictividad que estaba vinculada con la mejora del salario. Ahora, evidentemente y a todas luces hubo límites de ese proceso político para poner 12 años, por más que después si quieren alguno haga las diferencias del caso, que tiene que ver con la cartera de cada uno, incluso que después me gustaría explorar. Ahora, educación y salud son dos cuestiones que toda la dirigencia política, que incluso los que hacen RC, responsabilidad social empresaria, hablan de educación, de salud, sindicatos, de fútbol, todo, queda bárbaro. ¿Qué pasa hoy? Y si quieren hacer un recuento de ese momento breve de lo que fue en los primeros años, de las políticas que ustedes consideran que eran correctas de los 12 años kirchneristas, a Filmus y a Ginés, quien quiera comenzar. Bueno, te digo brevemente, la cuestión principal es que no había educación. Los chicos iban a la escuela a comer. Digamos, nosotros, hablando de la herencia recibida, lo que tenemos que decir es que teníamos, el 25 de mayo que asumimos, había provincias como Entre Ríos, a la que fuimos, donde todavía no habían empezado las clases. No habían empezado las clases, estamos hablando del 25 de mayo, no habían empezado las clases. 27. El año anterior, 7 provincias habían hecho pasar a los chicos por decreto de grado porque no tenían el mínimo de días de clase. Y los docentes cobraban unos papeles, no había aumentos hacía 12 años, y los docentes cobraron unos papeles que prometían que era plata, y después tenían que ir, recordarás Montiel, nosotros, gobernador de la provincia, que después iban y cambiaban la plata afuera. 2 de cada 3 chicos eran pobres, según UNICEF. Lo sacamos de esa reunión de un tortazo que le dieron, pobre hombre, un hombre grande, en una actitud con estos fisiquitos que nos caracterizan, metiéndonos en el medio porque era el grado de hervor que había en ese momento, y yo le tenía mucho respeto a Montiel, tenía mucha historia del radicalismo de la Mesopotamia, daba bronca a la situación en la que se encontraban. Pero te digo lo siguiente, nosotros fuimos el primer día a Entre Ríos, yo no conocía al presidente, yo lo conocí al presidente el viernes de la noche, asumí un domingo, no, que no lo conocía personalmente. Sí. Alberto es testigo de la situación, lo conocí un viernes, asumí el domingo y el lunes estaba diciendo, mira, necesitamos tantos millones de pesos para resolver la situación de 7 provincias que deben los salarios. Y el presidente me dice, lo tenés. Cuando yo salgo de la oficina, recordará Alberto, me lo encuentro a la baña. Entonces vuelvo y le digo al ministro de Economía que me diste la plata para 7 provincias. Me dice, ahí aprendí toda la política que sé, la aprendí en ese momento. Me dijo, Daniel, el presidente soy yo. Y esa, que es la política la que decide la economía y no a la inversa, fue fundamental. Primer día de Néstor, ir a Entre Ríos a resolver el conflicto docente. Primer día de Macri, ir a San Juan a devolverle a las mineras las retenciones. Yo creo que eso marca desde el primer día cuál es el signo de un gobierno y cuál es el signo de otro. Última alocución vinculada al pasado, que le pertenece a Ginés González García, y de un tema que no se ha tratado, y que me disculpe el resto de los ministros de la administración de ustedes, pero demasiado bien después de la ida de Ginés, una apreciación absolutamente personal, la cartera de salud. ¿Qué conflictos hay hoy particularmente en este tema? Hoy. Hay un conflicto primero de accesibilidad, o sea, hay un problema de accesibilidad de mucha gente a servicios, y sobre todo de la gente que más lo necesita, o sea, la que tiene más enfermedad y menos posibilidades de acceder a los medicamentos, que es obviamente lo que la gente más valora como término de su curación, se ve todos los días en los diarios, no solo por precios, sino por disminución de programas masivos como el Remediar, que eran distribución de medicamentos gratuitos, por quita, como pasó en todo este tiempo con el ministro anterior de Salud, que fue una cosa alevosa, ¿no? Dejaron de haber medicamentos para los tuberculosos, para los trasplantados, en fin, una cosa difícil de explicar. De manera tal que obviamente hoy la situación es complicada. Además hay un planteo de la Nación diciendo que la salud es de las provincias, con lo cual en realidad la enorme diferencia que hay entre las distintas Argentinas
según posiblemente sus capacidades socioeconómicas, no hay un compensador, un Estado nacional que trate de justamente eliminar esa diferencia. Entonces, en ese sentido, las provincias están mucho más solas, y al decir la provincia estamos hablando de los habitantes de esas provincias y con muchísimas dificultades. O sea, la situación de salud hoy, en verdad, es seria y habíamos avanzado bastante en estos últimos años y ahora me parece que estamos estancados, lo dirán los números, lo cual es naturalmente ir para atrás. Hay que pensar que además nosotros tomamos una situación que no, el impacto de lo que fue la explosión del 2001 y 2002 no tenía comparación en el mundo. Yo, el único país con que me podía comparar era con Rusia, y Rusia había perdido cantidad de años de esperanza de vida, incremento de mortalidad infantil, o sea que lo que hubo fue como evitar la catástrofe total. Y yo me acuerdo, además, agregando un poco a lo que decían mis colegas y amigos, que hasta una semana antes, yo que estaba en el gobierno, venía Néstor ahí muy parejito con quien era segundo, y todos sabíamos que el que salía segundo era el que iba a ganar, ¿no es cierto? O sea, realmente en los últimos 2 o 3 días se hizo la diferencia de los votos que significó, por supuesto, que Néstor fuera presidente, ¿no? Esa idea está hoy pensando en quién sale segundo en 2019. Bueno, el gobierno habla de que no quiere, obviamente, segunda vuelta. ¿Está esa idea? Bueno, la posibilidad siempre existe, ¿no? Y yo creo que, yo tengo la certeza de que Macri no puede sacar mayorías absolutas. Mi experiencia en campañas dicen que el antiperonismo, que es lo que Macri convoca, es el 35-40%, y la realidad es que objetivamente bajó del 51 al 40, y entiendo que si sigue vendiendo dólares de este modo para que el dólar valga 21 pesos, creo que va a valer, mucho menos va a valer Macri en un tiempo. El secreto es que nosotros podamos construir una fuerza alternativa, unidos, y que sea competitiva. Este es el secreto, y ese es el esfuerzo en el que creo que todos estamos involucrados. Ahora, les planteo algo. Lo único que anda bien en salud, para que se queden tranquilos, es Quintana y Pharmacity. Quédense tranquilos que eso anda bárbaro. Les planteo Pero yo quiero destacar alguna cosa, ¿no? Porque estoy rodeado de gente muy humilde, pero el trabajo que Ginés había hecho cuando nosotros llegamos había sido formidable. Y había hecho cosas realmente revolucionarias en materia de salud. Lo que Ginés hizo con los genéricos fue una cosa que eso sí era enfrentarse con todos los laboratorios a los que les complicaban la vida. Y era también una gran opción para los sectores más empobrecidos. O sea, que accedían al medicamento, no por la marca, sino por la droga, y era una forma de hacer más accesible. Ahora, eso ya era un plan, porque ahí eso en el gobierno de Duhalde hay que reconocerlo, eso ya era un plan que Ginés traía en marcha, y que realmente fue muy valioso. Alberto, le costó el gobierno a Ilia eso, ¿no? Claro, Ni a Tibia, claro. No, pero ya si nos vamos más atrás, nos vamos a la primera junta. No, muchachos. bueno, pero nosotros le costó el gobierno a Ilia. ¿Te gusta o no te gusta? Eso me lo contó mi mamá. Por más que vos seas un pibito, le costó el gobierno a Ilia. Sí. Eso me lo contó mi mamá. No, cuando llegaron ustedes estábamos en primaria nosotros. Exactamente. Ahora, Daniel, perdón. La buena formación que ustedes tienen, en buena medida, la deben a nosotros. Está claro. Esto es, evidentemente, algo por lo cual gana Cristina en 2007, condiciones coyunturales en aquel momento habrán hecho que sea reelegida en 2011 y que dure 12 años el proceso kirchnerista. Ahora, ¿en qué situación está ahora, que parece ser de erosión respecto a la memoria histórica de los argentinos? Esto es una opinión personal. ¿Y cómo conquistan ustedes más, ahora están ustedes por una efeméride, pero más el resto del peronismo, me imagino con gente del radicalismo, del socialismo, otras fuerzas de la Argentina, para ganar en 2019, que hoy parece un horizonte lejano? No sé quién quiere contestar esto. No, yo te puedo dar el ejemplo de hoy del Congreso Nacional, simplemente ese. Si se expresa en un programa común lo que hoy se expresó en forma unificada, que ganó todas las votaciones, no llegamos a los 2/3. Pero si eso se expresa en un programa común, que hay que elaborarlo con una visión de futuro, ¿no? Preguntándonos qué pensamos del proceso anterior, entonces nosotros vamos a tener seguro un 2019 triunfante para las fuerzas nacionales y populares. ¿Posible? Ahí estaban sumados muchos sectores del peronismo, pero también estaban sectores del socialismo, sectores de la izquierda, y la verdad es que votamos una y otra vez en forma conjunta, y ya no solo planteando el tema de las tarifas, sino temas mucho más profundos. Si eso
se logra consolidar en una fuerza, no cabe duda que el 19 tiene una alternativa distinta a este modelo que solo sirve para unos pocos que lleva Macri, ¿no? Ahora, no tengo duda que hay 2019. Y agarrándose de temas muy distintos, porque cuando uno aprecia el todo de lo que están discutiéndose en política, hay mucha gente que viene de distintos sectores y que realmente nadie puede negarle su peronismo. Y que eso hace, en primer lugar, el catalizador, el que es capaz de buscar las posibilidades de que haya argumentos suficientes como para darle carnadura a una propuesta común. Alberto, un ejemplo. Felipe Solá, Alberto Rodríguez Sá, el Coqui Capitanich, el Chivo Rossi, Cristina. Son candidatos que son tipos absolutamente bien vistos, con un pasado pasible de ser mostrado sin ninguna complicación. ¿Pero bien visto por quién, Aníbal? Por la sociedad. Por la sociedad, si nosotros tenemos que ocuparnos de eso. Cuando me dicen a mí, no, pero falta poco, no falta mucho. Por eso no se puede llegar a una solución o a una conclusión tan fácil. Por la sociedad. Porque en algún momento, cuando todos los medios blindan a un gobierno que hace los desaguisados que está haciendo este gobierno, y que sabemos que este presidente, a mí como argentino me da mucha vergüenza ver que este tipo sea presidente, pero los desaguisados que hace este tipo, no hay otra forma que no sea la de meter la mano en el bolsillo y ver si tenés guita para darle de comer a los pibes. Y cuando eso no lo tenés, no hay medio que te tape lo que vos estás haciendo, el desaguisado que estás haciendo. Y esas complicaciones son las que van a vertirse en el mismo marco de la discusión de la política para buscar quiénes pueden ser los que nos representen y que lleguen a buen puerto. Y yo quiero jugar ahí, quiero estar, quiero acompañar a los que tengan la posibilidad. No, en la misma línea que de lo que señala Aníbal, es que no hay blindaje que aguante cuando hay un gobierno que confronta con la sociedad. Lo que Daniel comentaba de hoy fue lo mismo que pasó hoy, o muy parecido, con la reforma previsional. Cuando una movilización en la calle y el accionar compartido, conjunto de toda la oposición adentro del Parlamento, dieron lugar al inicio, diría yo, de una nueva etapa en la relación oposición-gobierno. Y en la medida que al mismo tiempo se dé procesos unitarios como los que se vienen produciendo en la Argentina hacia el interior del propio peronismo, del propio kirchnerismo, de la propia oposición, me parece que el conjunto, el armonioso conjunto, digamos, de oposición buscando la unidad y un gobierno que no trepida en tomar medidas salvajes, lo que está pasando con el tarifazo, yo no sé si se puede explicar. La única manera de explicarlo es que la persona que nos está viendo ahora lo está sufriendo hasta las lágrimas. La insensibilidad con la que se está tratando este tema, bueno, tuvo una buena representación hoy en el Parlamento y nosotros lo vamos a tener mañana en la legislatura de Buenos Aires también, frente a un gobierno que ni siquiera quiere discutir, ahora, que no quiere ni debatir el tema. Cuando hablamos de 2003, hablamos de las respuestas a las demandas de primera generación, hambre, la salud que no llegaba, la educación que no empezaba. Este gobierno, el actual, se presentó como que iba a suplir las de segunda generación. La propuesta ahora es volver o esperar que vuelva a tener todas esas primeras demandas, o hay una... Es que este gobierno se está salvando por la herencia recibida, porque el colchón que le ha dado el gobierno de Cristina es feroz. Por eso se está salvando este gobierno, si no el mismo pueblo hubiese dado cuenta de ello. Asombra ver, como estamos viendo en este momento, a Mario Negri defendiendo semejante idea. Me hubiese encantado verlo a Alfonsín sentado en un sillón viendo las paparruchadas que dicen estos tipos y el ataque de locura que lo hubiera agarrado, porque es imposible de tolerar que el radicalismo esté acompañando semejante agresión a un pueblo que está siendo agredido permanentemente y con medidas que son absolutamente del beneficio para Macri, su familia y sus amigotes. Es una cosa incomprensible. Alberto, son malos, son ineficientes, según ustedes, o algunos de ustedes. Todo eso. Son malos, son ineficientes, son corruptos, etcétera, pero en 2013 fueron con Massa en la lista, le ganaron. En 2015 le ganaron. En 2017 le ganaron también. Si ellos son malos, electoralmente ustedes son peores. En el 2017, te voy a hacer un cambio de posición. Cristina desde la nada, contra la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, el gobierno nacional, unos cuantos jueces y los medios le ganaron por un puñadito de votos. Entonces, presta atención a eso. No lo mires como una... Le ganaron por un puñadito de votos, con todo a favor, o por un puñadito de votos. Lo que te quiero decir es,
Hay elementos para dar la pelea, pero olvídate que los hay. ¿Hay compañeros? Sí, claro que los hay. Y bueno, tenemos que prepararnos todos para ver quién de ellos es el que agarra más trote y ponernos a trabajar con ellos. ¿Alberto? Yo he sido objetivamente crítico de algunos de los resultados económicos de Cristina al terminar su mandato. Pero no puedo dejar de decir que efectivamente Cristina dejó un país con problemas que no tenían la dimensión de los problemas que hoy tiene Macri. O sea, Macri recibió 5 puntos de déficit fiscal y hoy tiene 7. O sea, aumentó un 50% el déficit fiscal. Si vos comparás los 2 años de Macri contra los 2 últimos de Cristina, tiene 20 puntos más de inflación. No quiero hablar de la balanza comercial, récord histórico, 10.000 millones de dólares de déficit comercial. O sea, Macri recibió un país con problemas, parecía tener el diagnóstico y la medicación que dio lo fulminó, llevó a que al enfermo tenga 40 grados de fiebre. Yo insisto, en 2 meses vendió 4.000 millones de dólares para que el dólar cueste 21 pesos. Lunes y martes vendió 636 millones para que el dólar cueste 21 pesos. Hoy. Pero ustedes se dan cuenta que estamos hablando, porque no estamos discutiendo que el dólar cueste 2. Para que el dólar cueste 21 pesos. O sea, Macri, hoy vengo de una reunión, persiste en esto que yo llamo el síndrome del gobernante, que es me enamoré de mi fórmula y no salgo. Macri está convencido que se puede llegar a Mendoza por la Ruta 9. Si Macri sigue haciendo esto, va a llegar solo a Rosario, se va a chocar con Rosario, nunca va a lograr los objetivos que él dice buscar. Ahora, con todo lo crítico que he sido de la gestión de Cristina, también marco que hoy Macri marca como éxito estar como en el 2015. Dice, no, ahora fíjense cómo mejoramos, estamos como en el 2015, pero si el 2015 era el infierno, decía Macri. Pero no estamos como el de 2015. Los que están bien como el 2015 es él, su familia y sus amigos. Claro. El hombre y la mujer común del pueblo. Vos viste que los datos, Aníbal, los datos que tiran, los datos exitosos, si hemos mejorado, estamos con el 2015. Sí, claro. Esa es la mejoría que él encuentra. ¿Cuán real es que Kirchner pensó a Macri como un alter ego en términos electorales, un enemigo, y era verdad eso? No, la verdad es que hizo un análisis que todos hacemos. La Argentina tiene un proyecto de centro-izquierda que otros llaman nacional y popular, qué sé yo, o progresista, y había un proyecto conservador que todo indicaba que iba a tener a Macri como emergente. Y en eso tenía razón Néstor. Ginés, respecto al... no puedo pensar, no sé si es por una deformación o qué, de las propuestas en siempre educación y salud, pienso educación y salud como si fueran parte de lo mismo. Pero los jubilados, lo que hemos escuchado, denuncia de la oposición, de los gremios, etcétera, los jubilados con recorte de medicamentos, los docentes con problemas salariales y edilicios, etcétera, 2 colectivos donde el presidente tiene muchísima aceptación. ¿Por qué? La verdad yo no me puedo explicar por qué inclusive salud está fuera de la agenda política teniendo los problemas que tiene. La verdad que ni se ocupan de salud, pero tampoco hay una reacción vinculada con la salud, salvo en el caso de los medicamentos y el precio y los jubilados. Y si ustedes quieren un sector que tiene más llegada con los medios, que es la prepaga. Pero yo también creo que es que no tienen voz la mayor cantidad de gente que son los que son tributarios del sector público, de los programas públicos, de todas esas cosas que dijimos que han perdido y que realmente hoy está malísimo, pero malísimo, créanmelo. La provincia de Buenos Aires es líder en esto, es un abandono que da miedo y además se está perdiendo una cosa casi valórica, que es la mística de las instituciones. Han desertado, ¿no? Han desertado. Sí, ahí tenemos abandono, tenemos una desvalorización de los oficios terrible y esto todo tiene que ver con mala atención de la gente. Ahora, si uno quiere eliminar la pobreza, además una cuestión de dignidad, tiene que trabajar muy fuertemente, no solo en educación, sino en salud, porque si la persona es, además, no tiene salud, pierde el único activo que tiene para insertarse en el mundo de hoy, que es su capital físico, es decir, su capacidad de trabajar. Entonces, no cuidar la salud es realmente no darle ninguna posibilidad a toda la gente que está en pobreza y en realidad a todos los argentinos. Pero a mí me vuelve loco, quizás es autocrítico lo que digo, pero no podemos colocar que esto sea un debate y que se diga que se deje de disminuir, por ejemplo, el presupuesto de salud. Desde que está este gobierno, el presupuesto nacional de salud bajó con otros los 3 agravantes, años. Ginés, porque lo que decían hoy de la devolución de las retenciones a las mineras y la devolución de 5% de las retenciones de la soja, que nadie las pidió, terminamos sacándole los remedios a los viejos.
y le sacaron el remedio de los viejos y le arruinaron la movilidad jubilatoria. Y encima, Quintana, que no me voy a cansar de repetirlo, raja a la cúpula de salud que como no se conocía, nadie se dio cuenta, después raja la cúpula del PAMI con Regazzoni a la cabeza y termina siendo el que negocia los precios. Hoy él es un prestador de PAMI en donde no solamente puso precios máximos donde el beneficio es para Pharmacity, sino los viejos reciben menos medicamentos, las farmacias no se sabe cuándo van a cobrar. Y el peor de todos los temas es que ellos modificaron los niveles de comisiones del 26 al 15% y ganan 15 millones de mangos solamente por ser prestadores del PAMI. Un despropósito lo que está pasando, siempre degradando y agraviando al pueblo, al que menos tiene, ¿no? Quiero decir dos cuestiones muy breves de educación. La primera es que, si estamos hablando si estamos igual al 2015, estamos casi igual al 2003. Fíjate vos que hoy una movilización y huelga docente y estamos entrando en mayo. Yo hablaba de que cuando asumimos no estaba resuelto el conflicto docente el 25 de mayo, ya estamos llegando al 25 de mayo nuevamente sin arreglar el conflicto, habiéndole dejado las herramientas para hacerlo, porque no hay forma mejor, y este gobierno le aplicó el primer año la paritaria nacional, que con Carlos Tomada nosotros resolvimos en el 2007. Esa paritaria nacional, el primer año, en el 2006, empezaron las clases. El gobierno acordó. El 2007 no hizo paritaria nacional, y no en el 2017 no hizo paritaria nacional, y no empezaron las clases. ¿Cuál de los dos modelos habría que repetir? ¿El que tuvo éxito o el que fracasó? No, repitieron el que fracasó. Ahora, esa cuestión respecto del tema educativo no implica, porque hablaba Alberto de algunas cuestiones, que nosotros que hicimos realmente cosas enormes para sacar a la Argentina de ese infierno al que se refería Aníbal y repetía siempre Néstor, nosotros no hayamos sabido, y esto es parte de la autocrítica porque tenemos que mirar hacia adelante, no hayamos sabido resolver muchos temas de la segunda generación. Nosotros resolvimos creación de escuelas, nosotros resolvimos salario docente, resolvimos subir el presupuesto del 4 al 6, estaba prohibidas las escuelas técnicas, pusimos las escuelas técnicas porque había ahora un país que trabajaba, pero nosotros no le dimos la importancia necesaria a la calidad de la educación, y lo que nos pide hoy la sociedad es calidad de la educación. Si yo estoy solo mirando la cantidad, me equivoco. Los chicos van a la escuela, pero no aprenden todo lo que la escuela promete enseñarle. Entonces, yo creo que para el futuro, porque ahí se va a dirimir el 2019, no solo porque tengamos unidad, porque ¿cuál es el límite de la unidad? Bueno, el límite de la unidad es un programa común, tenemos que tener las mejores propuestas para la salud, que uno está dispuesto a hacer. Tenemos que tener las mejores propuestas para la economía, las mejores propuestas para el trabajo en un mundo que está cambiando. Si queremos repetir lo del 2003 en el 2019, nos estamos equivocando. Entonces me parece que ese es el punto central, cómo nosotros capitalizamos, cómo miramos qué asignaturas pendientes tenemos y cómo tenemos las mejores respuestas para el futuro, incorporando. Nosotros somos una generación incorporando respuestas mucho más creativas, mucho más nuevas y mucho más desafiantes que la nueva generación, la de ustedes, la que se formó en la escuela que en buena medida transformamos nosotros, tiene para adelante. No es un buen ejemplo. La verdad no es una buena propaganda para ustedes. Ginés, hoy se está discutiendo la despenalización del aborto o la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cuál es tu postura y qué pensás, por qué pensás que no se pudo hacer antes? La postura fue primero tratar de que no ocurra, y eso fue un programa que hubo una ley, la ley de salud sexual y reproductiva, pero que hicimos con mucha fuerza y que fue origen inclusive de un conflicto la intensidad de ese programa en el momento que Néstor presidía. Yo me acuerdo cuando se hizo el lío que ustedes recuerdan con la iglesia, en algún punto le dije, mirá, casi lo tenemos que ir a buscar al fondo de un arroyo. Sí, yo le dije a Néstor. ¿Quién había sido? ¿Aguer? ¿Cuarrachino? Gasioto, pobre, le pegué a los otros gratis. No, le dije pero yo le dije a Néstor, mira, si querés afloja un poco, porque era un conflicto con la iglesia, y me dijo, no, seguía haciendo lo que tenga que hacer. Que era además una ley, un programa público, y era proteger, obviamente, que las personas más débiles socioeconómicamente, culturalmente, tuvieran primero información y después todos los insumos si querían tener los hijos que querían tener. Agrego que va de la mano de la ley de educación sexual integral que se aprobó al mismo tiempo. Y después, bueno, yo planteé, creo que muy fuertemente, la idea que yo creía que la despenalización del aborto era sanitariamente una necesidad para terminar con toda la mortalidad materna posaborto. Bueno, en ese momento quizá no tenía el momento que tiene ahora, que está madurando mucho más la sociedad y que lo veo realmente como una posibilidad concreta. Yo creo que eso va a ser un hecho inexorable. Va a ser inexorable porque no es que uno se le ocurra por ideología, por estar o con la religión. Es lo que hace el mundo, lo que hizo el mundo en realidad desarrollado para terminar con este tema, o por lo menos llevarlo
a niveles muy inferiores a los que tiene ahora. Y entonces en ese sentido creo que es un gobierno que no solo hizo todo lo necesario, yo además tenía mucho trabajo para hacer cumplir la ley. ¿Se acuerdan ustedes que íbamos a las provincias y nos peleamos con los jueces, con las asociaciones que interferían, con chicas que estaban tipificadas totalmente en el aborto legal y no podía decir? Realmente trabajamos con mucha fuerza y bueno, a mí me encanta que esto se tome hoy en la sociedad y que vuelva a ser un tema de debate. No se toma en la sociedad por el motivo que seguramente ustedes crean que es non santo, lo impulsa Casa Rosada. Y pasaron 2 años del último año de Cristina, no 15. ¿No fue algo que quedó muy en el debe la discusión sobre la despenalización del aborto? Mira, hay 2 cuestiones que me parecen son fundamentales. Hubo todo un proceso y que el resultado es el movimiento de mujeres que logra instalar en la agenda y en un lugar central el tema del aborto, después de que resolvimos temas tan básicos como la ley de educación sexual. Lo que costó sacar la ley de educación sexual, lo que costó, y lo está contando Ginés, sacar la ley de Ginés respecto a la prevención. Pero después tuvimos matrimonio igualitario, después tuvimos identidad de género, después avanzamos en fertilización asistida. Es un proceso que ahora da lugar a este debate. Debate tan tramposo como el que planteó el gobierno hoy en el Congreso, porque dice, yo les doy el debate, pero estoy por la vida. Como diciendo, los que están del otro lado no están por la vida, están por la muerte. Me parece que hay una cuestión fundamental, que es que hay un debate planteado y hay que encabezar, por lo menos desde nuestra perspectiva, la lucha para que efectivamente se apruebe. Ley de educación sexual, que dicho sea de paso, Daniel, en la ciudad de Buenos Aires casi no se aplica, ¿no? Claro. Directamente, no tiene ni presupuesto para desarrollarse. O sea, sacaron la ley y después en la ciudad de Buenos Aires, donde gobiernan hace 12 o 11 años... No, yo, Carlos, no creo en esa propuesta, por más que hayan generado el debate. Porque ellos te dicen que en algún momento te dicen que van por la muerte a todos los chorros. Con lo cual yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte bajo ningún punto de vista, pero es la definición que hacen y hacen la pantomima de Chocobar y todo ese tipo de cosas que es propia de este presidente que no tiene estatura, ni formación intelectual, ni política, ni económica, ni nada por el estilo. Pero después te aparecen y te dicen que ellos están en contra de que vengan los extranjeros a atenderse en la Argentina, con lo cual entonces no estás por la vida, estás en una discusión de otro color. Inclusive lo escuchaba el otro día al propio Gerardo Morales y yo no entiendo, su mamá es boliviana, con lo cual tienen una visión absolutamente agresiva respecto de esa situación. Y después resulta ser que cuando toca discutir un tema de esta característica, que a muchos no nos satisfacía porque yo en aquel momento estaba en contra. Pero uno no tiene más remedio que prestar atención, que siempre los lastimados en este caso son las gauchas nuestras, los pobres, los vulnerables, los que menos tienen, que en el estado de desesperación caen en manos de cualquiera y los lastiman física y psicológicamente y vos encima lo tenés que denunciar. Entonces, ¿cómo no va a estar una discusión de esa característica? Yo no quiero que se muera una sola mujer. No hay ninguna mujer en el mundo que tenga por meta hacer un aborto. No lo hay. ¿Cómo hacemos para trabajar y las dos cosas? La ley que dicen ellos y la conclusión final de garantizarse que si tiene que caer en esa situación, que caiga en una mano segura, que no de muerte. Alberto, uno de los puntos que al gobierno le rindió muy bien, y creo que la mancha de petróleo se hizo extensiva a todo el peronismo, no solamente a los 12 años kirchneristas, fue el tema de la corrupción. ¿Cómo sale de la... Yo elijo decirle trampa porque mientras se tiran corruptela por la cabeza, las políticas públicas quedan medio en el olvido. ¿Cómo se sale de esa discusión, si querés? No, yo creo que con un sistema de justicia que realmente funcione, no con la payasada que soy. Digo, a mí me impresiona, los argentinos hemos perdido la capacidad del asombro. Yo leo hace 2 semanas cómo a 2 jueces que dictaron un fallo, todos los días los diarios te cuentan cómo lo presionan para que renuncie y para que se vayan, porque no les gusta el fallo que dictó la justicia. Digo, tanto hablaron de la calidad institucional y terminaron haciendo esta inmundicia. La verdad, Maíque, Pepín, no sé cuánto, Torello, han hecho trizas la calidad judicial en la Argentina. Trizas. Y la verdad que lo que uno espera es que los corruptos sean juzgados, condenados y terminada la historia. Ahora, lo que hemos vivido en los últimos años es inventos de causas, presiones mediáticas como la que estoy hablando de todos jueces. Bueno, Aníbal ha sido víctima de una de esas. Y la verdad es que en el medio la justicia no está funcionando. La justicia no está funcionando. Yo hasta el día de hoy estoy convencido que a Gil Carbó la persiguieron y le echaron
porque ella conocía lo que pasaba en el caso de Odebrecht, que salpica todo lo que está cerca de Macri, todo. Yo creo que la sociedad argentina necesita, de una vez por todas, que la corrupción sea vista como un problema enorme y que sea condenado el que sea corrupto o sea corrompido. Pero necesita hacerlo con reglas legales sobre... Digo, la persecución de la corrupción no nos puede hacer olvidar el Estado de Derecho en el que vivimos. ¿Crees que hay hecho de corrupción en este gobierno? Muchísimos. Muchísimos. Si la revista Noticias, que no es santo de mi devoción, pero publicó en tapa que el ministro de Economía tiene no sé cuántos millones de dólares en el exterior que blanqueó robándole al Estado argentino. Eso es un acto de corrupción. Porque cuando vos tiras dinero a través de un muro, sos un chorro. Y cuando por una transferencia electrónica la mandás a Bahamas, también sos un chorro. No, no es un chorro, porque al Estado no se le puede robar plata. No hay forma de robarle. En todo caso, sos un coimero. ¿Por qué no me cuentan quién es el que se la dio? No, pero está bien, pero digo, demos por cierto que nadie anda con 9 millones de dólares en el auto. ¿Ok? No, demos por cierto eso. Pero ese... Porque yo cada vez que lo escucho a Peña decir, no, corrupción es tirar los bolsos de López, no es mentira eso. Corrupción es los bolsos de López y corrupción son las cuentas en el exterior, las empresas offshore, la plata que le robaron al Estado, ellos que decían nos estamos quedando sin escuelas, sin hospitales, sin... Toda esa plata se la robaron ellos y la terminaron blanqueando. Corrupción es el hermano del presidente... Blanqueando 35 millones de dólares. Claro, 35 millones de dólares. ¿De dónde salieron los 35 millones de dólares? ¿Qué se piensa que la gente? ¿Que la ganaba y se olvidaba de declararla? Por favor. Eso es corrupción. También es corrupción. Cuando mandaron el proyecto de la ley que después terminó siendo la 27260, la ley de blanqueo, tanto Caputo como Quintana terminan armando, en función de la 27260, por un lado con la firma Axis, que es de propiedad de Caputo, y por otro lado con la firma Pegasus, que es de propiedad de Quintana, 5 o 6 empresas, para que por el artículo 41 y 42 de esa propia legislación les permitiera ingresarla como para inversión productiva y no tener que pagar las sanciones. Es decir, el esquema que se desarrollan es un esquema corrupto. Fíjense en lo que hizo Caputo. Caputo, cuando fue al Senado, cuando él declaró ante la SEC en Estados Unidos, dijo que era el dueño de las acciones. Cuando declara en la Argentina, porque aparece el Paradise Papers, él terminan diciéndole al diario La Nación y al diario Perfil que ellos eran manager. Gerenciadores. Y después terminan siendo... los que formaron parte de una estructura de un fideicomiso. Ninguna de las cosas es verdad. Ninguna de las cosas es verdad. Lo que termina siendo es un negocio trucho, y no quiero contarte lo de las comisiones que están cobrando por los préstamos internacionales. Todo esto es un negocio trucho que hay que denunciárselo. ¿Por qué se callan la boca? La gente piensa que cuando la corrupción la ejerce alguien que salió del Newman, es un problema de incompatibilidad de negocios. Y es corrupción. El Newman también genera corruptos. Punto. No confundamos más a la gente. Y el problema de la corrupción es un problema de la Argentina. Ha existido en muchos gobiernos sucesivamente en la Argentina. Y lo que tenemos que hacer es terminarlo. Y para terminarlo, lo mejor sería que la justicia del Estado de Derecho funcione como corresponde. No que se preste a actuar de acuerdo a la demanda mediática o a la demanda política de turno. Eso sería lo ideal. Tomada, ¿se puede...? Ahora quiero volver al tema de... ¿Puedo contar una anécdota que me quedé con ganas de contar? Sí. Yo en los años en que Ginés Pobre andaba con su plan y Baciotto lo amenazaba de que se vaya al fondo del mar... Era por los profilácticos. ¿Te acordás? Por los preservativos no era por el aborto. Qué forro. Yo daba en la facultad un curso que se llamaba El aborto, reflexiones acerca de la conveniencia de su punición. Que en verdad era un curso de final abierto. Yo la verdad, definitivamente, creo que el sistema penal no ha servido para resolver el tema del aborto y ha generado un problema en la salud pública que debe ser resuelto desde la perspectiva de la salud pública. Y que por lo tanto, también hay que aclararlo, ciertos abortos no son punibles. Si alguien hace un aborto después del día 90 o 120, no sé cuándo saldrá, eso seguirá siendo un delito. Pero ciertos abortos no son punibles. Pero fue tan grande la presión que tuve que dejar de dar el curso. Todo porque Ginés repartía, claro, de todos estos sectores.
Porque Ginés repartía preservativos, no era porque hablaba del aborto. Ahora... Porque también hay que darse cuenta cómo era el momento. ¿Viste? Es muy difícil analizar la historia con los ojos del presente. Repartir preservativos era un hecho revolucionario en aquel momento. Pensando... Los que ahora dicen ley de educación sexual y prevención, eran los que no querían ley de educación sexual y prevención. Digamos, los que ahora dicen profilácticos eran los que decían que los profilácticos fallaban. Digamos, hay un corrimiento que realmente muestra y desnuda que lo que hay es una resistencia al cambio y a que se puedan ejercer los derechos y que se ha visto el aborto como parte de una temática de salud y no de una temática metafísica. Pensando en la unidad, Carlos, hoy está intervenido el PJ y esa unidad tiene que estar con la etiqueta peronismo, PJ, ¿qué es lo que tiene que pasar ahí? Porque también desde afuera, Alberto hablaba de la gente y hoy se está viendo un peronismo con Barrio Nuevo, con lío en la puerta del edificio. ¿Qué es lo que tiene que ver? Dos cosas. A ver, primero, por un lado, lo de la intervención, ¿no? Que se sostiene en un mamarracho jurídico y se ejecuta con una agresión, un agravio al peronismo, ¿no? Designar a este personaje como interventor del Partido Justicialista, la verdad que es tiene una intencionalidad de agravio hacia la historia y el presente y el futuro del peronismo inmensa, ¿no? Elegir a alguien que debe estar en el podio de las personas más detestadas de la sociedad, realmente. Y con respecto a los límites, a los marcos de la unidad, yo creo que yo me siento muy cómodo en el lugar del peronismo, kirchnerismo, del kirchnerismo-peronismo. Creo que está llamado a tener un rol importante en un proceso unitario. Ahora, me parece que está muy claro que existe toda una posibilidad de construcción de mayorías, donde, repitiendo una frase de Néstor, sin el peronismo no se puede y con el peronismo no alcanza. Está claro que esa construcción, por eso me gustaba apelar a lo que pasó hoy en el Parlamento o lo que ha pasado en otras oportunidades, es una construcción que tiene que hacerse con todas las fuerzas que hoy están confrontando con este gobierno que desde el primer día es claramente un gobierno antipopular, un gobierno que, como se ha hecho ya carne, gobierna para los ricos. Entonces, me parece que eso está dando cuenta también, por otro lado, de que la sociedad tiene límites, ¿no? ¿Tiene que haber una mujer en la fórmula? Vos sabés que parece medio obvio, pero yo diría que sí. Obviamente sí, digamos. A ver, les pregunto a todos esto y sin comerme ninguna contradicción en este sentido, por más que alguno por ahí fastidie esto, que es Caputo, Macri, Devido, Roca, Rollo, no sé, vamos a poner nombre, Moyano, de todos los ámbitos sabidos y por haber, son inocentes hasta que la justicia demuestre lo contrario, digamos, ¿no? Por más que en Argentina la condena sea el proceso. A partir de ahí, la detención de Devido, la prisión de Devido, que hoy en un escenario normal, digo, desde el punto de vista político, estaría sentado acá en esta mesa. ¿Tiene alguna gravitación pública? ¿Importa? Es un despropósito. ¿No importa? Es un despropósito porque ninguno de nosotros va a hablar de impunidad. Cada uno que se haga cargo y se presente y con los dolores de cabeza que trae no ser interpretado lo que está sucediendo y muchas veces pensar el derecho administrativo como conductas reprochables, que es lo que nos sucede a la mayoría de las causas en las que estamos nosotros, a él lo detienen en una situación injusta porque lo que suponen es que puede entorpecer el proceso, una cosa sin sentido, sin ninguna razón de ser. A partir de la causa Díaz Besone hay elementos suficientes como para demostrar que no entorpeciendo el proceso y no dándose a la fuga, ¿por qué no puede estar en libertad? Y no tiene ningún sentido que no lo esté en libertad. ¿Puedo agregar algo? Sí. El caso ese es un caso asombroso, porque en verdad efectivamente lo tienen con esa ampulosa teoría Irursum, que lo que dice es que cuando a vos te quedan resabios por haber estado en la función de cierto poder que puede interferir en la investigación, te pueden detener. Ahora resulta que está detenido por los hechos que ocurrieron en una empresa que hace 3 años está intervenida por este gobierno. Todas las pruebas están en esa empresa que está intervenida por este gobierno. ¿Qué puede hacer Devido? ¿Qué puede hacer Devido? Si toda la prueba la tienen ellos, la tiene el gobierno.
Esto es una prueba cabal del delirio de lo que está pasando en la justicia, del disparate que está pasando en la justicia. Y que a mí me preocupa mucho la falta de reacción, yo insisto en este punto, la falta de reacción. Porque lo que la gente no advierte, y es lo que intento que la gente advierta, es que un día vendrán por ella con estos argumentos. Bueno, perdón, ¿no le pasó a un sector del Partido Justicialista que entendía que estaba al margen de todas estas cuestiones y ligó una detención, también que de 48 horas, pero que no se le decía a nadde si es injusto, Fellner, y apuntaron hace poco contra el gobernador de Chaco, contra Domingo Pepo, salió en los medios la posible detención. Digamos, y te hago un comentario. ¿Por qué la premura que tuvieron con Devido no la tuvieron con Ayala, con la diputada? ¿Por qué no tuvieron la misma premura que está también llamada indagatoria por una causa? Es la misma, es lo mismo. Digo, ¿por qué tuvieron tanta premura con Devido? ¿Por qué no la tuvieron con Ayala? Yo en ese sentido creo que la gente se está dando cuenta, yo creo que de a poco la gente se está dando cuenta que claramente el tema de la corrupción ha sido utilizado en el marco de la persecución política. No porque no la haya, no porque haya, ni porque aboguemos por la impunidad, pero la gente cada día está tomando más conciencia y eso se percibe. Pero yo Carlos, no lo pondría lejos de lo que está pasando en Brasil con Lula, porque, sí, claro, y la proscripción de Lugo en Paraguay, de lo que pasó en Honduras, de la situación. Hay muchos países donde se está viviendo un proceso similar. Claramente la intervención del Partido Justicialista, quiero volver porque no sé si alguno de ustedes leyó los argumentos. Sí, políticos. No hay ninguno jurídico, entonces perdió 2 veces. Partidos que nunca ganaron debieran vivir intervenidos. Algunos están divididos, hay opiniones internas. Pero bueno. Daniel, vamos a ir un corte y en minutos seguimos entonces con el primer gabinete de Néstor Kirchner y algunas cositas más, algún saludo también para ellos. Ya volvemos con Esto Recién Empieza. Últimos minutos, sí, termina a las 11. De Esto Recién Empieza, estábamos viendo al aire. Esto recién termina. No pudo venir, pero le dejó un saludo también compañero de gabinete de los primeros años de Néstor Kirchner. Vamos a poner, entonces nos quedamos medio... Nos quedamos con una pregunta. Medio Jorge Suspenso fue. Ahora vamos a ver el saludo de Rafael Bielsa. Nos tenemos que ir en minutos nada más. El rol o de Cristina o de quien ustedes vean muy activo de cara activa de cara al 2019. Empezamos por la derecha. ¿Empiezo yo? Alberto. No, a ver, el dato central es que Cristina es un elemento de la política que nadie puede negar su trascendencia. Y si hablamos de unir un espacio opositor a Macri, es imposible prescindir de Cristina. Lo que Cristina va a hacer no tengo la menor idea, si Cristina quiere ser candidata o no, no sé, pero ella representa un espacio y ella hoy acumula la mayor cantidad de votos que el espacio opositor tiene. Yo creo que nosotros estamos en una etapa donde tenemos que reconstruir confianzas, afectos y eso es una tarea que no es fácil. Y Cristina tiene un rol muy importante ahí que cumplir. Y que yo tengo la íntima convicción de que lo va a hacer y lo está haciendo. Y yo tengo la confianza de que todos los compañeros entiendan que la idea de la unidad que por ahí planteamos este G7 donde estamos con Daniel, donde también está Agustín, está Víctor Santamaría, está Felipe, está Arroyo, está Chino Navarro, es, miren, vamos a ver cómo nos unimos y si no logramos puntos de acuerdo, dejemos que la gente resuelva en una primaria quién es el mejor candidato. Me parece que eso además al peronismo le va a hacer bien, porque algunos de los que recordamos lo que fue el Cafiero Menem, me acuerdo todo lo que eso movilizó. Y me parece que le va a hacer muy bien. Y no tenemos que escaparle a eso. ¿Carlos? Casi. Firmo abajo, ¿Firma digamos, abajo? absolutamente. ¿Firman abajo? Todos sumamos y no puede haber exclusiones. Ninguna exclusión. No solo puede haber exclusión. Yo pertenezco a un movimiento que lidera Cristina. Y de esa manera yo creo que, sin lugar a duda, lo que ella planteó en diciembre, creo que en Avellaneda, marca el objetivo fundamental. Dijo,
voy a poner toda la fuerza necesaria para que el 10 de diciembre del 2019 asuma un presidente de una orientación distinta a la que está hoy. Me parece que va a hacer todos los esfuerzos en ese sentido y lidera claramente hoy la oposición. Así que se trata de construir, de abrir, de ser muy amplios, muy generosos, muy plurales, pero siempre en torno a un programa. A mí me parece que el hecho central, y hay cierta autocrítica respecto al 2015, nosotros contábamos más lo que hicimos que proponíamos lo que íbamos a hacer. Y se vota hacia adelante, ¿no? Ya lo que habíamos hecho nos había pagado con 3 elecciones seguidas de triunfo. Así que me parece que ese es el camino, hacer todo lo posible para que el 10 de diciembre no haya más gobierno de unos poquitos y para unos poquitos en la Argentina. Para los que están ansiosos en dar nombres de candidatos 2019, ¿en qué mes, en cuánto antes de las elecciones? No es apuro ese. Por eso insisto con los que dicen que falta poco, yo le digo que falta mucho, porque las definiciones van a ser al final de la carrera. Allá se define, acá no se puede definir, porque mientras que haya capacidad para poder correr, todo el mundo tiene derecho a exhibir sus expectativas y ¿por qué tiene que resignarlas? Sigo creyendo que estos compañeros que mencioné hoy, con Cristina a la cabeza, son los que tienen la mayor posibilidad y nosotros tenemos que tratar de fortalecer que eso sea así, para que viendo aquellos que tengan posibilidades y vocación y haciendo esto que Alberto dice, que es trabajoso, es difícil hablar con la sociedad para que la sociedad comprenda que lo que les está pasando también tiene que ver con las decisiones que fueron tomando y que uno tiene que hacerse cargo, viejo. Si los viejos que lo votaron a Macri no se dan cuenta que le sacó los remedios de la movilidad jubilatoria y los docentes que lo votaron a Macri no se dan cuenta que le sacaron la paritaria y los pibes que votaron a Macri no se dan cuenta que le sacaron los manuales y las computadoras, bueno, dejen de alimentar a los verdugos, hermano. Tenemos que laburar todos para hacer conciencia y en ese marco trabajar de la mejor manera. Y si no podemos conciliarla para uno solo, que sean una confrontación que nos dé volumen político para discutir el 2019. No vino, pero dejó un saludo. Les decíamos el ex canciller Rafael Bielsa. Yo realmente no puedo transmitir el privilegio que significa que a una edad en la que muchos ya no esperábamos tener una nueva oportunidad con esas características, nacional y popular, nos llegara esa oportunidad. El 27 de abril nadie sabía cuál iba a ser su futuro desempeño, pero yo quiero decir que para mí fue una enorme alegría y un enorme orgullo trabajar con compañeros como Daniel, como Ginés, como Roberto Labaña, como Gustavo Vélez, como Tomada. Un enorme orgullo, una enorme alegría. Teníamos tanto por hacer, tanto por delante, tanto por construir y teníamos un líder. Yo nunca he visto una persona tutearse con el poder de una manera tan natural como Néstor, como si hubiese nacido pegado a ese emblema de gobierno que es la llamada silla de Rivadavia, con las ideas claras, con una fuerza de voluntad. Era una fuerza de la naturaleza, esa voluntad era una fuerza de la naturaleza que lo consumió prematuramente. Se terminó. Esto recién empieza con el saludo de Rafael Bielsa. Discúlpame. ¿Quién termina? Esto recién termina. Quiero aclarar que las personas que se ven atrás, asumiendo, son muy parecidos a nosotros, como decía alguien, antes de que nos pintemos de blanco el pelo. Es nieve, de Bariloche. Y, como siempre, estaba viendo los cuadros de fútbol de cada uno de ustedes. Siempre hay más hincha de River que cualquier otro club de la Argentina, ¿no? Porque tenemos argentinos, Boca, Racing, San Lorenzo y Quilmes. Así ¿no? es. Y 2 hinchas de River. Como igual cantera del fútbol solo hay una. Muchas gracias a todos, de verdad, por haber venido. Gracias a ustedes. Muy gentiles gracias a todos. Bien, y como decía Aníbal, que lo quiere decir de nuevo, esto recién termina porque llegamos al final. Ahora sí de este programa, donde repasamos un poco, pero hablamos mucho del futuro con el primer gabinete de Néstor Kirchner. Efectivamente, nos reencontramos el miércoles que viene a las 22 horas para otro capítulo de Esto Recién Empieza. Ustedes se quedan en la continuidad de C5N con Maru Fernández. Chau.